Bueno, queridos amigos, ¿ya se fue el dron del aeropuerto El Dorado o no? ¿Qué sabemos? Sí, ya se fue. Sí, señor. Ya se fue. Increíble. ¿Y se supo de dónde había venido? No sé nada, No, sabe nada todavía. pero miren, en Londres ocurrió esto hace un par de meses y estuvo cerrado un aeropuerto por muchísimas horas, retrasando un montón de vuelos. Y este es un problema que cada día pues toma más fuerza en todo el mundo, como ya se hace evidente, y ahora pues el afectado fue el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Hace un tiempo, antes de su espléndida remodelación de ahora, el aeropuerto de Barranquilla tenía el problema de las aves que merodeaban el aeropuerto, que a veces levantaban vuelo y ponían en peligro los aviones. Pero ya el tema no es con los gallinazos, sino con los drones. Bueno, muy Porque complicado. además los drones sí sirven para espantar los gallinazos. Sí, no. Sí, se utiliza Y, para y eso. al punto que hay aeropuertos en Europa que están entrenando halcones para cazar drones. Es que Hágame el favor. El dron para espantar el gallinazo, el halcón, halcón para espantar para- al dron. para espantar al no, dron. está muy... ¿Y quién espanta Bueno. los halcones? no, nadie. Ay, Dios mío, bendito. Bueno, Hay que ponerle humor a todas estas cosas. Bueno, dice el gobierno que quiere derogar la ley de garantías, lo que tiene felices a departamentos y a municipios. Recordemos que la ley de garantías es aquella que le prohíbe al Estado, donde se va a hacer una elección, contratar en los 4 meses anteriores para que no haya imagen de favorecimiento de los contratistas y no se produzcan desviaciones de la voluntad electoral. Entiendo que están felices en los departamentos y en los municipios porque podrían contratar hasta el día antes de las elecciones, ¿no? claro, el presidente Iván Duque se comprometió el miércoles, ayer, con los alcaldes del país a eliminar la famosa ley de garantías y dijo que esa norma ya no tiene sentido porque originalmente se expidió para cuando existía la figura de la reelección presidencial, que hoy ya no existe. Entonces dice, pues ya no existe esa figura, pues, y no hay reelección, pues... ¿Y la reelección parlamentaria qué? ¿Y las reelecciones al Consejo qué? ¿Y las reelecciones, pues todas las reelecciones que hay? Sí, pero es un Entonces, problema porque los municipios y los departamentos pues deben seguir con su normal funcionamiento y evidentemente pues esta ley de garantías les genera la pregunta disrupciones. es si eso fue eficaz, si sirvió realmente a los fines que estaba persiguiendo. Y si esa parálisis de la administración pública durante 4 meses tuvo su contrapartida en unas elecciones más limpias y más ajenas a la práctica clientelista de contratar para reinar, ¿no? Yo diría que no. Y yo Bueno, creo que hay que muy buscar bien. fórmulas distintas. Entonces tiene razón el presidente Duque y que acaben con eso. Es decir, lo que no sirve, lo que que no sirve, solamente que no estorbe, Sí. lo que no estorbe, pues Uno, sacarlo. uno creería que más bien, en cambio de hablar de ley de garantías, bueno, acabarla porque lo harán así, acabarán la ley de garantías, además con todo el apoyo de los parlamentarios, sería más bien darle una atribución distinta a las contralorías para que hagan los hallazgos o las investigaciones antes de que se invierta el dinero de los colombianos y no después como sucede en la actualidad, porque usted sabe que ese control es posterior a la inversión, lo que crea pues un mar de inseguridad, porque primero se destina la plata y luego se ve en qué fue que se destinó, qué fue que se Muy bien, invirtió. muy bien. Bueno, queridos amigos, entonces hoy tenemos audiencia sobre el glifosato. Yo no sé si se van a preguntar allá en la corte dónde es que se lanza el glifosato. Porque claro, si el glifosato fuera dañino para la salud humana, uno lo podría aceptar lo que se llama engracia de discusión. Ustedes saben qué es eso, ¿no es cierto? Yo le acepto su argumento en gracia de la discusión. Es decir, para no enredar la discusión, aceptaría que usted tiene razón. Pero aquí hay un argumento adicional al que quiero que se refiera. En gracia de la discusión, aceptaría que el glifosato pudiera ser dañino para la salud, con lo que ya habría desaparecido el género humano, porque lleva 70 años aplicándose a toda clase de cultivos y hasta el vino. ¿Cómo le parece, pues? Los vinitos franceses llenos de glifosato. Pero, en fin, supóngase que fuera dañino. ¿Dañino para quién? ¿Dónde fumigo? ¿Dónde fumigo? ¿Dónde están los cultivos? ¿Y quién ¿Y cuida dónde los están los cultivos? cultivos? ¿Dónde están los cultivos?
Lejos, muy Lejos. lejos. Ah, bueno. Nadie cultiva Pero, oiga, al pie de los municipios, al pie de las carreteras, al pie de los sitios concurridos. Porque, pero oiga, pues, doctor, pero en gracia de discusión, como dice usted, yo no he visto el primer reporte de un lote de ganado que haya muerto por glifosato o inclusive del primer reporte de unos micos que hayan muerto víctimas del glifosato. No, de una No lo he visto. persona. No he visto el primer reporte. O sea, Ninguna estamos hablando de parte. los animales que se afectan Sí. y que se desequilibra el medio ambiente. No he visto el primer reporte de especies muertas. Además, debo decir una cosa. Si se utiliza glifosato para fumigar maíz, como efectivamente ocurre en algunas zonas, y ¿por qué café, los micos pero- no se han pero- muerto si los micos son los que se comen el maíz si usted no está pendiente Hace del poco maizal? salió una Eh, noticia de que en 2 marcas de cerveza muy importantes había glifosato en la cerveza. ¿Han en tomado dos- glifosato cuántos años? Ah, Vanessa, le tengo que corregir, no fue en 2, fue en más de 15 marcas de cerveza y de las cervezas más populares en el mundo, y cervezas europeas y cervezas norteamericanas, y ahora apareció en el vino. Y el café se ha cultivado toda la vida, desde cuando yo estaba chiquito, recuerdo las compras de Roundup. ¿Y quién en la zona cafetera se ha quejado de que le dio cáncer por cuenta del Roundup? No, pues, Que es y el glifosato. mundo entero tomando café, además. Ah, bueno, pues ni diga, ahora deja de tomar la gente café porque tiene glifosato. Era lo que nos faltaba. Sí, en vez de concentrarse en lo que deberían concentrarse, por ejemplo, en la prohibición del asbesto, que ese sí es un tema científicamente demostrado, que es un tema preocupante y que no le han puesto la atención que merece, y se lo digo con conocimiento de causa porque el cáncer que yo tuve, que es el mesotelioma, pues es producido por asbesto, así que más bien que se concentren en temas más importantes y científicamente demostrados. Muy bien, de manera pues que eso tenemos, el glifosato, y hoy audiencia en la Corte Constitucional. Y va el presidente, y van otros 2 expresidentes, y la crema innata de la intelectualidad para discutir una cosa que no tiene discusión y que debió resolverse hace mucho tiempo. ¿Y cuántos llevamos sin fumigaciones con glifosato? ¿Y cuál ha sido el efecto? Desde el 2015 no tenemos ¿Y fumigaciones. cuál ha sido el efecto de mar? ¿Cuál fue el crecimiento de la coca en no, los años pues, 16 y 17? Miles y miles de hectáreas Ah, bueno, para muy llegar a bien. donde estamos. Y centenares y centenares de kilos de cocaína. Mire, A $100 2015, el gramo. 2015 96.000 hectáreas de coca en el país. 96.000 hectáreas. 2016, 188.000. 2017, 209.000 hectáreas de coca. Esa es la escala que nos muestra la suspensión de las fumigaciones de glifosato. Y 2018 no nos han querido No, contar. todavía no. Porque la cifra va a ser tan desalentadora, tan grotesca, que ni siquiera nos la han querido contar. Nos están ocultando, porque eso lo saben desde el 1 de enero, saben cuánta fue la coca que localizaron los satélites. Porque eso es con satélites y eso es con computadores. Eso no es a dedo como lo hace SIMSI de la ONU. Bueno, Tengo muy aquí, bien. tengo aquí el listado de las cervezas, ahí para mencionar algunas si quiere. para que Vanessa anote, que no Sí, fueron sí, 2. Mire, tomen nota. Mire, Tsingtao Beer, que es de China, la Coors Light, que es de Estados Unidos, la Miller Light de Estados Unidos, Budweiser de Estados Unidos, la Corona Extra de México, la Heineken de los Países Bajos, la Guinness de Irlanda, la Stella Artois de Bélgica, Ace Perry de Estados Unidos, la Sierra Nevada Pale Ale de Estados Unidos, y eso por mencionar tan solo las primeras 10 de este listado. O sea que Algunas entonces nos suenan conocidas, ¿no? los enemigos del glifosato no volverán a tomar cerveza. Algunas nos suenan muy conocidas. No me los imagino, pues. ¿Qué me dice usted de Tomando Heineken y hablando de glifosato. Imagínense, ¿Cómo? Heineken, ¿Cómo? Budweiser, Corona, Guinness. Oiga, cervezas que uno consume en Colombia, ¿verdad? Claro, Pero por supuesto, la todas, Stella pero Artois. todas. Y en los Estados Unidos ni hable. ¿Y cuál es la cerveza más famosa de Europa? Si no es la Heineken, es la Stella Artois, la belga, con glifosato. Así es. Y el vino francés, con glifosato. Y la Corte Constitucional colombiana haciendo audiencias a ver si el glifosato es dañino para la salud y si se puede asperjar en la mitad de la selva, donde no hay sino micos y culebras, si se puede asperjar con glifosato. Mire lo Por divertido. favor, entiendan que ese fue un acuerdo de Juan Manuel Santos con las FARC, porque a las FARC le estaba pegando durísimo la fumigación con glifosato.
Entonces comprometió a Santos, usted se compromete a que no me vuelven a fumigar. Y entonces trajo al ministro de Salud, un muy distinguido economista, para que dijera que el glifosato era dañino, y entonces lo prohibieron, y después salió la Corte Constitucional con los científicos biólogos que hay en la Corte Constitucional. Parece que la señora Fajardo es graduada en biología. Sí, o el expresidente Santos, ¿no? Microbiología. Oiga, miren ustedes, en Colombia la Corte Constitucional pretende, en uno de esos requisitos que hay para poder fumigar con glifosato, en una de las 3 sentencias que ha emitido sobre el tema, que se certifique mediante un estudio científico que el uso del herbicida no implica un riesgo para la salud humana. Que lo pidan a Anvisa, que es la agencia. Pero es que en Europa llevan cosa 5 tiene un años riesgo debatiendo para el tema la y salud no lo han humana. resuelto. Pero además eso es muy, me parece a mí que es muy subjetivo, o por lo menos una línea muy confusa, porque cualquier cosa tiene riesgo para la salud humana. Es decir, usted coge un Dolex y dice efectos claro, secundarios total, y dice de todo. Se puede matar con eso, claro. No hay ninguna droga química que no tenga efectos secundarios. Eso no existe. Es que no produce efectos colaterales. Todas producen efectos colaterales. Hasta el Dolex, cualquiera que sea. La aspirina, que dicen que es maravillosa para la circulación de la sangre y tal. Discuten si tiene efectos, y cuidadito pues con el tracto digestivo y la irritación que puede causar en la barriga la aspirina. Pero por Dios. Y entonces la Corte Constitucional en esto le hace audiencia pública a la aspirina también y al Dolex. Por favor. Mire, todo para darle gusto a las FARC. Es que uno puede hacer el oso, como dice la propaganda televisiva. ¿Y vieron? Que hay muchas clases de osos, y hay osos vergonzosos. Este es un oso vergonzoso, el de la Corte Constitucional. Es un oso vergonzoso. La audiencia arranca a las 8 de la mañana, está por empezar en el Palacio de Justicia. El primero en exponer, al parecer, será el presidente Iván Duque, que va con su ministro de Defensa, la ministra de Justicia, su ministra del Interior, y la intervención del gobierno tendrá una duración de 1 hora, donde hablarán de la importancia del glifosato y demostrará cómo es de eficaz el glifosato para combatir los cultivos de coca. Lo que tenemos demostrado hace mucho tiempo. Les podríamos dar sobre eso una leccioncita, y yo no sé por qué pierden el tiempo. ¿Sabe quién tiene un estudio perfecto sobre la materia? Que presentó en Colombia y que presentó en el Ecuador en una reunión a la que Colombia fue prácticamente citada a la fuerza para hablar sobre los daños del glifosato. ¿Sabe quién tiene todo eso? Hizo la compilación con estudios de las mejores universidades americanas, de las mejores organizaciones científicas del mundo, el coronel Luis Alfonso Plazas. Tiene toda la documentación íntegra, ya la hizo valer. Pero vuelve y juega. Oiga, empecemos otra vez. Mire, un oyente que sabe mucho de este tema, doctor Fernando, nos escribe lo siguiente y dice: oiga, pero ¿por qué no meten en la discusión un tema que también es muy grave y que ha causado, ese sí, un desequilibrio en la naturaleza? Los plaguicidas que utilizan los cocaleros para evitar que se coman las matas de coca, los grillos, esos han desaparecido cualquier cantidad de especies de insectos que son necesarias para mantener el equilibrio. De eso no dicen nada. Momentico, Demar, momentico. Los peces de los ríos. Yo lo invito a que vaya a uno de los lugares más hermosos de Colombia y del mundo, que es Tres Esquinas. Vea los 3 ríos que confluyen en ese lugar, y por eso se llama Tres Esquinas. Y pregunte cuántos pescados tienen esos 3 ríos. Gigantescos, imponentes, bellísimos. No hay un pescado. Por cuenta de esos plaguicidas y por cuenta de los precursores químicos que utilizan estos malditos y por cuenta del mercurio también, por cuenta del mercurio que es el que utilizan para la minería ilegal. Es que a eso sí no le hacen audiencia. No, a eso no. Y si tanto les preocupa además la salud de la gente, pues hombre, ¿qué envenena más que la cocaína? Pero además les anoto una cosa. Y que la marihuana, y que las drogas químicas. Que sí peor veneno. Eso sí es veneno puro y duro para los bueno. Muy bien. Y de ese no dicen nada. En la audiencia van a participar los voceros de los cocaleros de Colombia. ¿Cómo le parece? Y con el concepto científico de el concepto científico de ellos, claro. Ellos también tienen su propio concepto científico, claro. No es económico, no, es científico. Es increíble que la Corte invite a los que producen la coca.
para ver si la... Y les van a preguntar, oiga, ¿usted qué opina de si fumigamos o no fumigamos? Les van a hacer esa pregunta. No, Bueno, solo pasa en Colombia. alguien se pregunta si será un error que Santos, si dirá Santos que fue un error incentivar la siembra de coca, porque la incentivó. Además, claro, Claro. porque Entre puso a las FARC otras- a erradicar la coca que nunca la erradicó. Muy bien. Y muy además propusieron que quien tuviera cultivos de coca recibiría casi en 2 años, son 30 millones por campesino. bien. Y ahora están acabando con la extradición y ya habían acabado con la extinción de dominio. Es decir, los instrumentos esenciales que se utilizan en el combate contra el narcotráfico están siendo neutralizados en Colombia. ¿Cuáles fueron los procesalistas que se opusieron a la ley bárbara de la extinción de dominio que le quitaba los bienes a todos estos bandidos? ¿Quiénes? Los distinguidos procesalistas colombianos. Hombre, por Dios, hacer negocio con eso e interponer recursos interminables. ¿Y dónde fueron a parar los bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes? Hoy bienes de, ¿cómo se llama eso? Que lo tienen De la en unidad de activos especiales. del Ministerio de Hacienda. Sí. ¿Qué pasó con eso? Pues que se lo robaron. Muy bien. Tenemos ya prácticamente garantizado, o ya lo nombraron, ya lo eligieron, nuevo presidente del Partido Conservador. Omar Yepes Omar Yepes, sí, se señor. anticipó ¿Qué después de dice? que se conociera la renuncia de Hernán Andrade. Vi una noticia que me llamó la atención y decía, vamos a quitarle el miedo al Partido Conservador. Y yo dije, ¿será que va a hablar del Partido Conservador como partido de derecha? Y el miedo que no debe tener a seguir postulados, por ejemplo, de von Mises, de Hayek, de Friedman, de los grandes pensadores liberales del mundo. No dijeron aquí había que perderle el miedo en el Partido Conservador. Tal vez el miedo a ir a elecciones, no tengo ni idea. Sí, yo creo El que me doctor- era más bien por ahí. El doctor Omar Yepes, ¿para qué hablamos de la historia de Omar Yepes? El más grande cacique clientelista que tuvo la política conservadora y la política nacional. Sin duda ninguna. Era un hombre que manejaba su electorado de tal manera que podía dar la cifra de la votación que iba a recibir con decimales, casi que si hubiera decimales en esos conteos. En Manzanares voy a poner 3.514 votos, y si ponía 3.510 mandaba a averiguar por los otros 4 quiénes le habían fallado. María. Pues vea, el señor Yepes tiene como uno de los grandes retos, él como llegó a renovar la política del Partido Conservador, será conmemorar los 170 años de la fundación del partido. Ese será de los grandes retos. Pero que hablan también de que uno de los retos del señor Yepes es las relaciones con el Centro Democrático. Pero claro, los partidos de derecha, y entonces se está hablando del candidato Ajá. conservador, y él lanza 3 candidatos. Juan Carlos Pinzón, el doctor Gómez, y hay un tercer candidato conservador que propone. Y dice que ahí tienen 3 candidatos y que los tira a la palestra, lo mismo que hizo el presidente Uribe con sus candidatos, ¿no? Que terminó en la elección de una persona que le gustaba poco a las bases conservadoras, porque las bases conservadoras eligieron a Samuel Hoyos como su predilecto, pero el 85% de la encuesta era con personas que no eran del Partido Centro Democrático. En la calle. ¿Mm? Sí, Bueno, señor. vamos a ver pues esto cómo funciona. Y en un minuto estaremos con la señora viceministra de Minas, Carolina Rojas. Las minas que están siendo maldecidas por los colombianos, y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué? Ella viene de una reunión mundial en Canadá sobre este tema, de manera que trae fresquitos los últimos avances que en el mundo se han hecho sobre minería. Carolina Rojas, viceministra de Minas, estará con nosotros en un minuto en la hora de la verdad. Y les hablábamos Al oído. Al oído. 7:40.